¿El 11 lo intentaron? ¿El resto? No. El 11 es hacer la cuenta y recordar cómo se definía la curvatura, el vector normal, el vector tangente, cuando nuestra curva está parametrizada por longitud de arco. Entonces nos dice, sea gamma, que depende de un parámetro entre una curva, y alfa igual a alfa de S es la reparametrización de gamma respecto a la longitud de arco, donde S es el cambio de variable. Entonces, con la nomenclatura que teníamos semana pasada, S sería el phi, sería el difeomorfismo que me hacía el cambio de variable. Entonces, la parte A dice pruebe que la derivada del vector tangente respecto al tiempo es la curvatura, el puntito este quiere decir derivada de respecto al tiempo, o sea que es la curvatura por la derivada de esta función respecto al tiempo por el vector normal, o el versor normal. Entonces, primero que nada recordar cómo se definía este nene, o sea, el tangente como la definíamos, cuando está parametrizada por longitud de arco. ¿Recuerdan cómo se definía? Ya, alfa prima. Entonces, alfa, perdón, voy a hacer gamma ahora. Gamma prima evaluada en alfa de S. ¿Cómo es que dice? Fijar antes. Sí, alfa de S de T. Entonces, alfa prima en S de T. Esa, ese es el vector versor tangente. No debimos enterar la norma porque esa ya es la reparametrización por longitud de arco. Entonces ahora tenemos que derivar eso respecto a t. Entonces observación, hay que aplicar regla a la cadena porque acá no me aparece explícitamente t. T está metido acá adentro. Entonces es una composición de dos funciones, hay que aplicar regla a la cadena. Entonces, la derivada del versor tangente respecto al tiempo nos va a quedar. ¿Cómo nos queda? Ahí va. Alfa segunda evaluada en S de t por S' de t. Entonces, lo que yo decía que este cosito es el que en la letra le dice ese punto. Ese puntito, no, ese puntito no, S y arriba un puntito significa la derivada de S respecto al tiempo. O sea, S'. O sea que esta es alfa segunda en S de t por ese puntito. No, este por no es un producto escalar ni nada, es un por común y corriente. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es recordar cómo se definía la curvatura y cómo se definía el versor normal. Entonces, recordar cómo se definía el versor normal. ¿Se acuerdan? Bien, alfa segunda sobre su norma, porque tiene que ser un versor. El versor normal es alfa segunda S de t sobre su norma. Y a priori, alfa segunda no sabemos que tiene norma 1. Lo único que sabemos que tiene norma 1 es alfa primera.
¿Y la curvatura cómo se definía? Siempre estamos trabajando con longitud de arco. O sea, pero se acuerdan que aparecía hacer la derivada del vector y normal. Entonces eso no quedaba la curvatura por el vector normal, pero hay otra manera de calcularla. Alfa segunda sobre normal. Pero normal es un vector. Y alfa segunda es un vector. No podemos dividir vectores. Ojo ahí. Si le ponemos norma a algunas cosas, sí, pero así alfa segunda sobre normal no está bien definido eso. ¿Se entiende eso? O sea, alfa segunda es un vector y el normal también es un vector. Y bueno, esta operación no existe. Un vector divide otro vector. Sí, bueno, piensen cómo se hacía, o sea, cómo era, pero observen lo siguiente. Observen que esto de acá es el normal por la norma de alfa segunda. Entonces es el espejo de acá. Alfa segunda es el normal por la norma. Y yo creo que acá aparezca la curvatura. Entonces, bueno, veo que el candidato ya está, chequeen que da eso. O sea, porque la curvatura tendría que ser esto. Perdón, la curvatura sería 1 sobre eso. Para poder eliminar ese factor. ¿Y se entiende eso? Hasta ahora tenemos que la derivada de versor tangente respecto al tiempo es el normal por la norma de la derivada segunda por ese punto. Y nosotros queríamos que esto sea igual, o sea, queríamos ver que esto es la curvatura por ese punto por n. Entonces ya casi que está. O sea, no nos queda otra más que la curvatura, chequear que sea verdad que la curvatura sea esto. Entonces, bueno, revisen cómo era que se calculaba la curvatura cuando estaban parametrizados por longitud de arco y convénzanse de que esa era la forma, que la curvatura era la norma de la derivada segunda de alfa. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? Bueno, para el otro le di mi idea. Después nos pide que probar que la derivada segunda de gamma respecto al tiempo es esta igualdad. Entonces ahí tenemos que usar esta expresión y derivarla dos veces y ver qué va quedando. Entonces la derivamos juntos y después ustedes chequean que da lo que tiene que dar. Entonces, en la parte B tenemos que gamma de t es alfa compuesta con s de t. Entonces, gamma primera, ¿cómo nos queda?
Bueno, parecido a lo de arriba, ¿no? Porque acá lo que tiene que, acá no se usó real la cadena, porque lo de adentro no está derivado. Entonces es casi como lo de arriba, pero multiplicado por S'. Va a ser alfa prima en S de t por S' en t. Y luego tenemos que llevar esto otra vez. O sea, la derivada segunda respecto al tiempo va a ser, acá hay que aplicarle la de producto primero y después la de la cadena. O sea, nos queda la derivada segunda en S de t por la derivada primera de t al cuadrado. Este cuadrado sale de cuando yo derivé esta parte, por regla de la cadena me sale otro S', y S' por S' es S' al cuadrado, más, ahora tengo que derivar el segundo factor. Entonces me queda alfa prima en S de t por S', en t. Entonces, bueno, la idea es venir acá y ver que esas cosas cuadran. O sea, ver que esta cuadra es más o menos directo, que hay un factor que es la derivada segunda de S por el vector tangente, porque si este terminó acá, está la segunda derivada de S y este efectivamente es el vector tangente. Este sí es como que está arriba. Es alfa prima evaluada en S de t. Entonces acá tenemos alfa prima evaluada en S de t, es el vector tangente, y acá dice segunda. Lo que hay que ver es que este de aquí está acá es la curvatura por S segunda al cuadrado por el vector normal. Que es muy parecido a lo de arriba. Si se fijan, tienen que ver que esto de acá es la curvatura por el vector normal. Eso es lo que hay que chequear. ¿Dudas sobre esto? Siempre que les pida chequear cosas así, es eso. O sea, tídense a hacer las cuentas y ver qué queda y ver cómo hacer para que quede lo que les pide. Que, o sea, no hay más truco que ese, digamos. Bien. La parte B dice un poquito más. Dice, concluya que la aceleración es un vector del plano osculador. ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, la aceleración es esto, ¿no? Es la derivada segunda de la posición, si quiere. ¿Cómo hacemos para probar que está en el plano osculador? La torsión cero nos dice que la curva está en un plano. Yo no quiero ver que la curva está en un plano, quiero ver que la aceleración, que es esa cantidad que está acá, está en el plano osculador. Vamos a hacer un dibujito. El dibujito va a quedar claro, me parece. Tenemos una curva. Ahí va lo que dice el vecino. A observar que el vector director, bueno, o el vector normal si quieren en el plano, es el vector binormal, que es perpendicular a t y a n. Entonces t y n son dos vectores que están en el plano. O sea que solo tiene componentes en vectores que están en el plano. Solo quería dibujar. Tenemos t, tenemos n, y acá está el binormal, que me define el plano. El plano osculador es algo que contiene estos dos vectores. Ahí igual estilo así,
Este de acá es el plano osculador. Entonces, nos dice que el ladrillo, o sea, probamos que la derivada segunda tiene una componente según el tangente y una componente según el normal. O sea, que es algo que vive por acá. Tiene una componente según el tangente y una componente según el normal. O sea que está en el plano osculador por eso, porque no tiene componente perpendicular al plano, si quiere. La única dirección perpendicular al plano es el binormal y la aceleración no tiene ninguna componente en esa dirección. O sea, alfa no, gamma, y la primante había quedado k por ese punto al cuadrado según n más ese punto según t. O sea que esta cantidad de acá sería el s punto. Yo lo dibujé positivo, pero podría llegar a ser negativo. Estoy haciendo simplemente un dibujo. Este de acá sería la curvatura por ese punto. ¿Se entiende con el dibujo? ¿Alguno de ustedes ha hecho mecánica newtoniana? No todavía. No, porque ahí usan muchos de estas cosas. No, o sea, no sé si parametrización de arco, más o menos, pero usan mucho de escribir los vectores como combinación lineal de otros vectores. Por eso preguntaba. O sea, bueno, simplemente para probar que está en el plano oscurador es eso, es decir, bueno, hay tres direcciones posibles, normal, tangente y binormal. Para que esté en el plano oscurador no tiene que tener ni una componente binormal, porque si no se me sale del plano. Y no tiene ni una componente de binormal. Otra manera sería hacer como dijo Luisina. T y N son los vectores directores del plano normal, del plano oscurador. Y si solo tiene elementos en T y N, entonces está en el plano. Cualquiera de los argumentos son válidos. ¿Dudas hasta acá? Bueno. El 12 y el 13 intenten hacerlo, pero si no les sale no se complica la vida. O sea, sí está bueno acordarse de las fórmulas, porque es una manera rápida de calcular torsión. Pero digo, tampoco se basen 3 días intentando hacerlo si no les sale. O sea, intenten hacerlo, pero digo, no pierdan mucho tiempo en eso. El 12 sale con lo que dice la sugerencia, o sea, está parametrizada por longitud de arco. Entonces ustedes saben cómo calcular B, o sea, el binormal, saben cómo calcular N. Entonces derivan N respecto al parámetro S y después hacen el producto escalar entre esos dos. Y ver qué queda. Sí, hoy arrancamos el 6, pero antes de eso quería terminar el 5. Y bueno, el 13 va por el mismo lado. La diferencia ahora es que está ahí, o sea, la curva no está parametrizada por longitud de arco, sino por cualquier parámetro. Entonces, las fórmulas del B, de todas esas cosas cambian un poquito. El 14, no, lo podemos pensar rapidito, está interesante. Si ya lo pensaron, y se analice cómo varía el triedro de Frenet, la curvatura y la torsión de la curva al invertir su orientación. ¿Lo han pensado alguna vez a eso? Tenemos una curva.
nos paramos, o sea, está orientada para un lado, vamos a ponerlo en rojo orientado para este lado. Entonces acá, por ejemplo, tendríamos a ese punto justo no me gusta, el tangente, el normal, el binormal, y bueno, la curvatura tiene que ver, la curvatura de torsión depende de estos vectores. Bueno, la curvatura pre es una norma, la curvatura si está, podemos suponer que está parametrizada por longitud de arco, porque en realidad para ver cómo varía no nos cambia nada. Es la norma de alfa segunda. Y la torsión, bueno, la torsión está acá. La torsión es este muchachito. La torsión es alfa prima, prima sobre la curvatura al cuadrado. Entonces, bueno, la curvatura solo depende del módulo. Por lo tanto, si en algún momento llega a cambiar alguno de estos vectores, no habría problema, ¿no? O sea, si cambia la dirección, me refiero. Si cambia la dirección o el sentido, no pasa nada, porque al ser una norma, mientras el módulo se mantenga constante, va a ser igual. El tema es este, porque acá hay un producto mixto, y ahí los signos importan. Entonces vamos a pensar ahora que cambiamos la orientación. O sea, la curva va para el otro lado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos queda el triedro en ese punto? Le voy a dibujar acá, pero en realidad está en ese punto. ¿Hacia dónde apunta, por ejemplo, el tangente, el versor tangente? Ahí va para el lado opuesto, ¿no? Porque tiene, o sea, el versor tangente es la velocidad de la curva, porque es la derivada primera de la parametrización. Entonces, si estamos suponiendo que ahora está orientada para este lado, la velocidad va para ese lado. Entonces, el versor tangente me queda para acá. El normal es la derivada del versor tangente sobre su norma. Pero digo, la dirección me lo da la derivada del versor tangente. Entonces, ¿qué les parece? ¿Hacia dónde va a ir la derivada del versor tangente ahora? Si le dice que también para el lado opuesto, el resto, ¿qué opina? ¿Les parecía argumento para ver eso? ¿Entiende la pregunta?
Y Lucina dice que n depende de la orientación de t. Bueno, a priori n depende de la orientación de la derivada de t. Entonces la pregunta sería, ¿la derivada de t depende hacia dónde está orientado t? Porque el n era, nos quedaba la derivada del tangente sobre su norma. Entonces la pregunta es, si varía t, ¿varía la derivada de t? O sea, ¿varía la dirección de la derivada de t? Bien. Lucina dice que sí. Para ver eso es pensar cómo era que se hacía la derivada, ¿no? O sea, si acá está el origen, lo que ustedes están haciendo es tomar un vector acá, sumarle un vector acá un tiempo después, hacer esta recta, que es este vector acá, y hacer el intervalo tender a cero, o sea, el cociente incremental. T', ser límite cuando h tiende a cero, de t de t más h, o sea, t está fijo, menos t de t, menos t de t sobre h. O sea, t de t más h menos t de t sería ese vectorcito ahí, en realidad no está así, está un poco más para el costado. Y sobre h simplemente lo que estás haciendo es achicar este intervalo. Entonces efectivamente tenía que venir para acá. Y ahora el binormal. Hasta ahora lo que tenemos, si quieren, es que el t negro es igual al menos de t rojo. O sea, menos, ¿por qué? Menos porque están en la misma dirección, misma dirección, mismo módulo, pero tiene el sentido opuesto, va para el otro lado. Y el n es igual al menos n, el rojo. Entonces, ¿cómo queda el binormal? Lucina dice que el b quedaría igual. ¿El resto qué opina? O sea, el b es, si quieren, t con n. Bueno, sí, con lo de la regla, como dice Lucina, con la regla de la mano derecha se ve que queda igual, ¿no? Si todos conocen la regla de la mano derecha, se imaginan que quieren sacar un corcho, o están destornillando algo, o sea que tienen que girar en sentido antihorario, y hacia dónde sube, donde está el vector binormal. O sea, si van de t a n, sube para acá. Si viene de t a n, sube para acá también. Otra manera de verlo es usando esto. Esto nos queda menos t con menos n, usando los rojos. Ahora, los escalares salen para afuera del producto vectorial. Entonces nos queda menos 1 por menos 1 por t con n. Pero menos 1 y menos 1 es 1. Y t con n es b. Entonces el binormal negro es igual al binormal rojo. Esa es otra manera de verlo, si no se acuerdan o lo conocen, la regla de la mano derecha. Entonces el binormal queda igual. O sea que lo que está pasando es como que rota la base, ¿no? Rotó 180 grados la base, si quiere. El t apuntaba para abajo, ahora apunta hacia arriba. El n era entrante a la página, ahora saliente a la página. O sea, es como que esto, para ir de acá a acá, lo que hacemos es rotar 180 grados. Capaz lo dibujo así. Rotamos acá. 180 grados alrededor del eje vertical y nos queda este. O sea que eso es lo que pasa cuando cambiamos la orientación. ¿Se entendió? ¿Tienen que repase algo? Bueno, le dejo para ustedes pensar qué pasa con la curvatura y la torsión. Usando esas tres
cosas que encontramos. Usando estas dos igualdades y la tercera acá abajo. O sea, esta acá nos dice que B en negro, el B negro es igual al B rojo. Entonces, usando esas tres igualdades, pensar qué pasa con la curvatura y la torsión. Bueno, sigamos. Bueno, el 15 de hacer la cuenta nomás, ver si es verdadero o falso. O sea, le define el vector D mayúscula así. Es tau, o sea, la curvatura, perdón, la torsión por el vector tangente más la curvatura en el binormal. Entonces le pregunta si alguna de estas son correctas. Entonces, bueno, ustedes conocen cómo son estas expresiones, o sea, conocen cómo son n y b. Siempre en estos casos sí pueden suponer que está parametrizado por longitud de arco, no va a cambiar nada. Y entonces saben cómo es la expresión de n y b, la pueden derivar y ver si les queda algo del estilo así o no. Bien, simplemente hacer la cuenta. Bueno, estos son un poco más de hacer cuentas. El 16 está interesante. Si lo llegan a intentar hacer y no les sale, me preguntan. Yo ahora ya voy a comenzar con el 6, con el práctico 6, porque ya no da el tiempo si no. Pero es un lindo ejercicio el 16. Y se dice que tienen una curva de radio Verne. Primero, parte 1, le dice probar que el vector tangente y el vector posición son perpendiculares. Ya hicimos algo así una vez. Y luego en la parte de B le dice que si tiene una curva C1 regular, que nunca se anula, o sea, nunca pasa por el origen, y la derivada siempre es perpendicular a la posición, y existe un tiempo, al menos un tiempo, donde la norma es igual a R, entonces toda la imagen de la curva está en C. O sea, tiene un círculo, un dibujito, está. Este es el 16. Entonces, ustedes tienen los ejes, tienen un círculo, y tienen una curva por ahí que en algún momento el radio, o sea, el radio no, la norma esta es igual a R. Entonces, les dice que si la curva, esta es gamma. Si gamma es C1, irregular, después gamma de t perpendicular a gamma de t, o sea, la velocidad es perpendicular a la posición, y existe un t0 tal que gamma de t0, o sea, la norma de este vector es igual a r. Si tenemos todas esas cosas, entonces la imagen de gamma está incluida en la circunferencia esta. O sea, básicamente que si cumple estas tres cosas, la curva verde no puede ser así. Si en algún momento tocó, la circunferencia en realidad tiene que estar siempre adentro. No puede ser que venga por afuera y la atraviese y después esté por adentro. O tampoco puede ser que esté por adentro, sea tangente y vuelva, y tampoco que esté por afuera, sea tangente y vaya para atrás. Si hace eso, rompe alguna de estas tres hipótesis. O sea, esta claramente no, porque hay un tercero que tiene. Rompe alguna de las otras dos. Es interesante. A priori, una curva cualquiera que cumpla esas cosas no tendría por qué estar en un círculo. Pero sí, al final la idea es probar que sí. Seguro, si lo llegan a intentar y no les sale, me preguntan y lo vemos. Entonces, antes de comenzar con el 6, ¿alguna duda del práctico 5? Comenzamos con el práctico 6 entonces.
¿Cómo andan con la integral de línea? ¿Quieren que repase un poco cómo era? Vamos a decir, ¿sí? ¿Quieren que repase? Bien. Entonces, vamos a poner así, def. O sea, integral de línea hay dos a priori. O sea, dos me refiero a que podemos integrar dos cosas. Podemos integrar una función escalar o un campo escalar y un campo vectorial. Depende de qué estemos integrando, es como queda la expresión, pero vamos a empezar a poner más fácil que es el campo escalar. Sean f de un abierto de R n en R. Acá n es a priori 2 o 3. O sea, puede ser más de 3, pero digo, no creo que usemos algo más que 3. Y R igual 1 no tiene mucho sentido en esto. O sea, tiene que ser como mínimo 2. Entonces tenemos una función que va de R2 o de R3 en R. Esto es un campo escalar. Un campo escalar. Ah, pero algo que preguntaban en el chat recién veo. Va a estar práctico 6 al parcial. O sea, todo lo que está dentro del práctico 6, los temas del práctico 6 van para el parcial. Bien. Ah, y ahora Martín dice que hay un mensaje en el EVA que dice cuánto de teórico y cuánto de práctico va bien. Bueno, ahí tienen entonces la información. Tenemos un campo escalar. Hay que pedirle algo, por lo menos que sea continuo. Tenemos un campo escalar, tenemos C, una curva contenida en U. Bien. U es donde está definida la función. Contenida. Cualquier cosa puse. Contenida. Que sea ahí. Contenida en U. Con gamma de AB en Rn, de vuelta acá, en estos o 3. Una parametrización de esta curva. Una parametrización C1, o sea que es continua y que la derivada primera es continua, e inyectiva. Bueno, inyectiva a priori en A, B abierto. Esto de acá, cuando ponemos abierto nos referimos a que la curva puede ser cerrada. Bien. Porque si la curva es cerrada, acá ponemos AB cerrado, nunca va a ser inyectiva, porque el A y el B se mandan al mismo punto. Entonces, para decir que podemos permitir curvas cerradas, es que se le pone el abierto. O sea, esto, si quieren, el abierto es para permitir curvas cerradas. Y lo de inyectiva está descartando casos que hagan así. No se pueden autoinsertar las curvas. O sea, acá tenemos dos puntos. Bueno, pero podría. A ver. Vamos recorriendo la gama. Tenemos dos imágenes que pertenecen. Ah, no, también. Esto no es inyectivo. O sea, este sería alfa de T1 y alfa de T2 en el mismo punto. Ahí. Pero T1 y T2 son distintos. Supongo que lo vamos recorriendo así. Entonces, al pedirle que sea inyectiva, le estamos descartando los casos en que se autointersecta. Solo permitimos que se autointersecte si empieza y termina el mismo punto. O sea, si es cerrada. Si no, no se puede. Entonces, con todos estos, con un campo continuo, campo escalar continuo, una curva contenida en U, y una parametrización que se hace una inyectiva, lo que hacemos es definir la integral de línea. Déjenme ponerlo, este símbolo es este, es la integral en la curva del campo escalar F
y se le acostumbra, hay muchas notaciones, pero creo que la que está siguiendo Marco es la siguiente, es de alfa. Bien. Entonces es una notación para decir que están integrando con respecto a la parametrización alfa. Simplemente. O sea, no es una variable, sino es una manera que nos indica que vamos a integrar en la curva C siguiendo la parametrización alfa. Entonces, este es el símbolo que se usa. Para calcularlo, lo que hacemos es la integral entre a y b de f evaluado en alfa de t por la norma de alfa' de t de t. Entonces, este muchacho es la integral de línea. No, hago un dibujito y hacemos un ejemplo. Se me fue mucho. Hago el dibujito chiquito. Voy a suponer que la curva está en R2. Bien. Entonces tenemos XY y el eje Z en realidad va a ser donde está el f de XY. Entonces tenemos una curva, el U está por acá. Este es el U donde está definida la función f. Adentro del U tenemos una curva que hace algo. No sabemos qué hace, lo único que sabemos es que no se puede autenticectar. Entonces esta sería mi curva C. Entonces, a priori la f toma valores en todo U. Entonces, si hacemos la integral doble de f en U, tipo cálculo 2, lo que tenemos es que acá estaría el gráfico de f, sería algo. Bien. El gráfico de f sería algo por ahí. Entonces, sabemos de cálculo que la integral doble en la región 1 nos daría este volumen que está acá. Entre el piso, digamos, el x e y, y lo que vale el gráfico de la función. Ahora nosotros no queremos eso. Lo que queremos es simplemente integrar cuánto vale f, pero solo en la curva. O sea, esta curva se mapea algo acá arriba. A ver si sale el dibujo. Bueno, ahí no sería así. Vuelve, va. Bien. Eso negro de ahí sería la imagen de f, pero simplemente de la curva. O sea, restricto a la curva C. Y eso ahí nos da algo también, tío. Cuando proyectamos esto nos da como una sábana, si quiere. O sea, es como un plano, pero está todo torcido. O sea que no es plano. Un plano que no es plano. Pero se entiende la diferencia con la integral doble, digamos. Simplemente estamos integrando f, pero no en todo un dominio, sino que en una curva. Sí, la curva está en el plano XY, igual que el U. O sea, estoy pensando que el n es igual a 2. Entonces, el por qué hay que ver otra manera nueva de integrar esto es porque la curva, si la vemos como parte del plano, tiene área 0. Entonces, si quisiéramos hacer la integral doble en la curva, nos daría siempre 0. Porque el área de esto es 0. O sea, no, si lo ven como una región del plano a la curva tiene área 0. Entonces, la integral usual no nos va a servir acá. Acá hay que definir otra integral que va a ser esta. Y en R3 Marcos es lo mismo. Solo que la curva está en R3. Pasa que no lo puedo dibujar porque el gráfico está en R4. Siempre necesitas una dimensión más para el gráfico. Acá lo que estoy pensando es que f va de... por abajo. F va de U en R2 en R. Entonces el gráfico está en 2 más 1, que es 3. Ahora, si f va de U en R3 en R, podemos dibujar el dominio. Porque el dominio está en R3 y lo podemos dibujar, pero no podemos dibujar este dibujito de la sábana y eso, porque eso ya sería R4.
Pero la idea es la misma, solo que ahora tendrías una curva en R3 en vez de R2. O sea, la curva está en X y Z, y el gráfico está en otra coordenada más. Y lo que querés hacer es integrar la f, pero solo en esa curva. No en todo el U, sino solo en esa curva. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. F de X y Z igual 1. Y C gamma de AB en R3, bueno, incluida, no, perdón, incluida en R, y esto va a R3, en las hipótesis. O sea, no me importa quién es. Para este ejemplo no me importa quién es, simplemente que está en la hipótesis, que sea C1 inyectiva. Hipótesis. Entonces la integral en la curva C, que me la define la parametrización alfa, de f de alfa, es la integral entre a y b de 1, porque f vale 1, por la norma de alfa prima de t. Pero esto ya conocemos cuánto da. O sea, sí cuánto da, pero ya conocemos esta expresión. Ya la hemos trabajado. Ahí va la longitud de arco. Esta es la longitud de la curva C. ¿Bien? Porque 1 por esto, si quieren, es como borrar el 1. Lo pueden borrar y no pasa nada. Entonces digo, es como una generalización, si quieren, de eso. Antes lo que estábamos haciendo era integrar la función 1 para conseguir la longitud de arco. Ahora integramos cualquier otra función. Entonces veamos otro ejemplo. Ahora sí un ejemplo más para hacer cuentas. Por ejemplo, f de x y igual x. Quiero poner algo que quede lindo. Como alfa de 0 a 2pi, incluido en R, en R2, alfa de t es coseno de t, seno de t. Bien. Entonces, habría que chequear que esa parametrización cumple lo que tiene que cumplir, pero lo cumple, porque C1, las derivadas son cosenos y senos, o menos cosenos y menos senos, pero en particular son funciones trigonométricas, que son continuas, y es inyectiva en 0, 2pi abierto, porque en 2pi y 0 vale lo mismo, pero en el resto es inyectiva. O sea, está en este plano acá. Esta es mi curva C. Acá tengo X, acá tengo Y, y acá tengo Z, que es igual a f de x, y. Entonces queremos hacer la integral en C de f de alfa. Eso va a ser la integral entre 0 y 2pi de f evaluado en alfa de t. Eso quiere decir, bueno, o sea, f, miren que es x, y. Y alfa tiene dos coordenadas, o sea, esto sería x de t, esto sería y de t. Entonces hay que hacer f evaluado en alfa de t, sería f de x de t, y de t. O sea, este x de t y este y de t. Con la norma de alfa prima de t de t. Ahora f lo que hace es simplemente que hace con la coordenada de x. Entonces yo estoy evaluando f en coseno de t y seno de t, me quedo con la coordenada de x, que es coseno de t. Entonces me queda la integral entre 0 y pi de coseno de t. Y este de acá lo hemos calculado 1.000.000 de veces y vale 1. Porque le queda la raíz de coseno al cuadrado más seno al cuadrado, eso es la raíz de 1 y eso vale 1. O sea que nos queda simplemente la integral de coseno de t entre 0 y 2pi. Esto es seno de t, evaluado en 2pi y en 0. Y esto es 0. O sea que la integral de línea de este campo escalar en esta curva da 0.
¿Sí se entiende cómo es para integrar? O sea, lo que tienen que hacer es, agarran la f, la expresión de f, y donde dice x, ponen la primera coordenada de su parametrización. Donde dice y, ponen la segunda, y si dice z, ponen la tercera. Y después multiplican por la norma de la derivada de la parametrización. Eso le da la expresión. Y ahí integran como cálculo 1. O sea, observar que esta integral es cálculo 1. ¿A qué voy con eso? Es que vale cambios de variables tipo polares, cilíndricas, esféricas, no sé, partes, sustitución. Todas esas cosas valen, porque esta integral es una integral cálculo 1. O sea que todas las cosas que vieron en cálculo 1 acá sirven. Entonces, si quieren observación, la integral entre a y b de f en alfa de t por la norma de alfa prima de t es una integral tipo cálculo 1. Es decir, valen todas las herramientas esas. De ese curso. ¿Sí? De ese curso. Entonces, hay un par de... bueno, ya. Algo más que quería decir es esto. Hay una notación que si la curva es cerrada, si sigue cerrada, se usa la integral y se le pone un circulito. A veces se usa, a veces no. La curva f de alfa. Simplemente es para hacer referencia a que la curva es cerrada. Lo digo por si aparece por ahí en algún lado, pero muchas veces la curva cerrada y no se usa. Y a veces cerrada y sí se usa. O sea, no hay un consenso sobre eso. Bien. Hay un par de propiedades que cumple y ya cortamos por acá y empezamos a hacer cosas del práctico. Propiedades. Uno es que es lineal, o sea, la integral en la curva C de AF más G. Acá A está en los reales, F y G son funciones de U en R algo, en Rn en R. Entonces esto es A por la integral en la curva de F de alfa más la integral en la curva de G de alfa. Esto tiene que ver con que la parte de la derecha, la expresión, es una integral, como dije, de cálculo 1. Y esa integral es lineal. Entonces, cuando ustedes desarrollan esto, les queda una integral de ese tipo, es lineal, después vuelven para atrás y les queda que es lineal. Por la misma razón, tenemos lo siguiente. Bueno, no sé cómo se llamaría esto. Si C es, vamos a ponerle C1 unión C2, y hago un dibujo lo que quiero decir. Nuestra curva es, viene por un lado C1, o sea, esta es la parte C1, y después hace otra cosa, y esta es la parte C2. Toda nuestra curva es todo esto, pero está como por partes, no la podemos parametrizar como una sola expresión. Entonces acá tendríamos asociado un alfa 1 y acá un alfa 2. Entonces lo que pasa es que la integral en C de f de alfa es la integral en C1 de f de alfa 1 a la integral en C2 de f de alfa 2. La misma idea. La integral en toda la curva va a ser, integran primero la roja, por ejemplo, que es esta que está acá, después integran la azul, o sea, integran la función f en la curva azul, y lo que le da lo suman.
Y el tercero, que es uno de los más importantes, es que es independencia de la parametrización. Independencia independencia de la parametrización. De la parametrización. O sea, ¿por qué digo que esto es importante? Porque si vamos a la definición de esta integral, depende fuertemente de quién es alfa. Y ya sabemos que una misma curva puede tener muchas parametrizaciones distintas. Entonces, si dependiese de la parametrización, si depende de quién es alfa, no es una buena cantidad esta. Porque por ahí vamos a intentarnos en un ejercicio. Yo parametrizo de una manera, pero un compañero parametriza de otra y la integral de ahí es distinta. Y puede estar bien. O sea, la gracia de que se pueda definir así es que no depende de este parámetro. O sea, no depende de quién es la parametrización. Si ustedes reparametrizan, la integral da lo mismo. Eso es muy importante. Esto dice que si beta es una reparametrización, reparametrización C1 e inyectivo, que no sigue que pedirlo, de alfa, entonces tenemos que la integral en la curva C de f de alfa es lo mismo que la integral en la curva C de f de beta. Si encuentran una por ejemplo, reparametrizan por longitud de arco, porque le queda más fácil, no sé. Y entonces se integra en cualquiera de las dos y le va a dar lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Empecemos con la práctica de eso. El uno es probar algo. O sea, está bueno intentar hacerlo, pero yo me quiero concentrar en los hacer cuentas para practicar eso. Es más seguro que vaya para parciales o hacer cuentas. Entonces, el uno inténtenlo, está bueno. Es cómo integrar un campo escalar a lo largo de una curva, pero cuando la curva está, o sea, el parámetro de la curva es el ángulo. ¿Sí? O sea, está dada lo que dicen coordenadas polares. Le da el ángulo y le dice cuánto es el radio según el ángulo. Entonces, cuando el parámetro es el ángulo, le dice probar que las presiones están. O sea, hay que acordarse un poco de cómo era el cambio de coordenadas de cartesianas a polares, o sea, cómo quedaba X, cómo quedaba Y, cosas del estilo. Le damos al 2. El 2 dice, en cada caso hay la integral de línea, bien, el simbolito este, de la función escalar f sobre la curva C. Entonces le dice qué es la función y qué es la curva. Entonces, por ejemplo, el B es más directo, porque le da f y le da la parametrización. Lo que hay que ver ahora es el A, hay que parametrizar esta curva. Le vamos a hacer el A, y después el B es un poco más fácil. Un poco más fácil porque es hacer la cuenta. No digo que la cuenta sea más fácil. Ese es el 2A. Tenemos una elipse que es x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado igual 1. Entonces esta elipse, ¿cómo nos queda? Cuando x vale 0, esto está en 1 y menos 1. Cuando el y vale 0, esto está en 2 y menos 2. Nos queda algo del estilo así.
Imagínense que es una elipse. La curva C. Y sabemos que f de x y es x por y. Entonces, bueno, el primer paso es encontrar una parametrización C1 e inyectiva de esta curva. ¿Se les ocurre cómo podríamos hacer eso? Dos coseno de t, seno de t. Eh, bueno, puede funcionar. Yo no había pensado en eso. Pero también cuando t vale 0, esto es tanto 0. Cuando t vale pi sobre 2 pasa por 1. Parecería ser que esa funciona. La pregunta es, ¿cómo llegaste a eso? ¿Lo pensaste de algún modo o te acordabas que estaba eso? Un candidato que es alfa de t igual 2 coseno de t seno de t. Bien, el argumento de Martín puede servir. Pues habría que chequear que esto realmente, la imagen de esta parametrización nos esté dando esta curva. Ahora, para que sea inyectiva y eso, hay que pedirle que t esté serio de pi. O sea, para que llegue solo una vuelta. Entonces, yo le voy a contar cómo fue. Yo no me di cuenta de eso, la verdad. Está bien. ¿Cómo lo pueden ver si no se dan cuenta? A partir de esto. De otra manera, si quieren. Entonces, la idea es fijar uno de los dos. Por ejemplo, otro camino, otro candidato. Fijamos X y queremos despejar Y. Entonces, Y nos queda más menos 1 menos X al cuadrado sobre 4. Ahí. Entonces, hay dos soluciones para Y, que sea positivo y negativo. Y eso está bien, porque fijado en X, hay una parte de la curva que es positiva, o sea que el Y es positivo, y hay una parte de la curva donde Y es negativo. Acá el Y es menor a 0, acá el Y es mayor a 0. Pude haber fijado Y también, y fijado X, en la misma historia. Pero ahora lo que va a pasar es que parametrizo por dos curvas. O sea, tengo phi1, alfa 1 de t, va a ser, el t lo dejo libre porque es el que está fijo, es el x, y acá pongo raíz de 1 menos t cuadrado sobre 4. Y el otro va a ser igual, pero con la raíz negativa, con la parte menos. La raíz que quedó menos t cuadrado sobre 4. Entonces hay que pensar ahora entre qué y qué está el t. Pero bueno, está, si ya encontramos esta, que es mucho más linda, usen esta. O sea, esta para integrar le va a quedar un poco más complicada quizás. Esta para integrar le va a quedar más linda. Y como sabemos, por la propiedad 3 que es independiente de la parametrización, ya está. Pueden usar cualquiera de las dos. Entonces, esta es más fácil. Usando esa, nos queda que la integral de la curva C de f de alfa es la integral
entre 0 y 2pi, f era x por y. X es 2 coseno de t e y es seno de t. Así que me queda 2 coseno de t, seno de t, y acá me queda la raíz de la norma. Y eso es 4 seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y bueno, ahí hay que integrar eso. Entonces, bueno, acá, de vuelta, esto es una integral de cálculo 1. Entonces, hay que darse maña como cálculo 1. Por ahí hacer algún cambio de variable, fijarse en una identidad trigonométrica, a ver si 2 coseno de t por seno de t es alguno de estos factores, o alguna combinación de esos factores. Hacer algún cambio de variable interesante, y bueno, y sale la integral. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, bueno, inténtenlo hacer, y el jueves, si lo he salido, lo vemos. Hablando de eso, yo este jueves ando complicado para dar la clase. ¿A usted le complica mucho que yo se la dé el viernes? En principio a las 8 sí, pero bueno, podríamos llegar a arreglar otro horario. Bueno. Sí, la clase va a estar grabada, pero digo, está, si a uno le complica y puede otro horario, igual lo hacemos en otro horario. Tampoco es dejar a nadie en banda. O sea, la clase va a estar grabada, a ver qué hace de consultas y todo, digo, pero le pregunto a Alex, le pregunto, eh, ¿te complica vos a las 8? ¿En qué otro horario podrías? Bueno, de verdad, si te complica mucho ese horario y no conseguís otro, lo que podemos hacer es mirar la grabada y si no llegas a entender algo, mandas un mail y le preguntas. ¿Te parece? Quedamos así entonces. El jueves no tendríamos la clase, sería el viernes a las 8. Bien, bien, la seguimos. Entonces intenten hacer, y si no les sale, el viernes la vemos. Vamos a alguna otra. El 3 está bueno también. El 3 nos pide calcular dos integrales de línea. O sea, lo que está cambiando acá es acá tengo que meter otra cosa que estoy todavía. ¿Sí? Porque estos no son integrales de campos escalares. Entonces déjenme definir eso. Definición. Ahora vamos a usar un campo vectorial. Entonces, dados sean f de u nRn nRn. Profe, una consulta. Sí, ¿Te animas a subir un poquito? bien. ¿Por qué pusiste seno de t? ¿No sería seno de todo eso nomás? ¿En dónde? Acá. Si esa te va. Sí, porque es el i. O sea, mi i es seno, mi x es coseno. Y la f es x por y. Entonces, es 2 coseno de t por seno de t. Ahí está. Ah, bien, 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 bien.
¿Sí? ¿Se entendió? O sea, este término de acá, si quieren, es el f, todo con el seno de t, es el f de alfa de t. Y esto de acá es la norma de alfa prima de t. Ahí va, ahí va. Bien, me entreveré, me entreveré. Gracias. ¿Vale? Entonces, acá n de vuelta. N tiene que ser 2 o 3. O sea, puede ser más grande, pero no creo que aparezca nada. Esto es un campo vectorial. La diferencia con el de antes es que f no va a R, sino que va a Rn. Un campo vectorial. Lo que está haciendo es a cada vector de Rn me da un vector bueno. Un campo vectorial continuo, de vuelta, que quiere que sea continuo. Pero tenemos una curva en U con alfa y a B en U, o Rn, o sea, tiene que estar dentro de U. De vuelta C1 e inyectivo. Entonces, tenemos que la integral, la curva C, de F, se le pone un circulito a veces haciendo noción a cómo va a ser ahora. O sea, a priori es muy parecida a la notación, simplemente que ahora es en F mayúscula porque es un campo vectorial. Y se integra como integral entre A y B del producto escalar entre F de alfa de t y alfa prima de t. Alfa, F es un vector, porque es un campo vectorial. Alfa prima es un vector, o sea que el producto escalar de t está bien. Y después integramos hacia el producto escalar, eso me da algo que depende de t, o sea, una función real que depende de t, y esa la integramos. Observación, f de x y z es hacer un campo que tiene tres coordenadas. F1 de x y z, F2 de x y z, F3 de x y por otro lado, alfa de t es, vamos a ponerle alfa x de t, alfa y de t, alfa z de t. Son las coordenadas de la curva alfa, de la parametrización alfa. Entonces, f evaluado en alfa de t, la historia de hoy es, donde dice x ponemos alfa de x, donde dice y ponemos alfa y, donde dice z alfa de z. O sea que nos queda f1 de alfa x, no voy a poner los t, pero hay t por todos lados, alfa y, alfa z, f2 de alfa x, alfa y, alfa z, f3 de alfa x, alfa y, alfa z. Eh, no entendí cuáles son derivadas de quién. Esto de acá abajo. No, no, son las componentes. La alfa va a R3, entonces tiene tres componentes. No le quise poner x y z porque ya estaba x y z ahí. La componente de x, si quieren, van a confundir, hacemos así. Un poco arriba. Ahí no se va a confundir. Está igual de lo mismo. Ahí no se confunde con clases de derivadas. No, está bien la observación, digo, se puede confundir con clases de derivadas. Así que lo pongo ahí arriba y queda más claro. Supongo. F de x y z. Bueno, y alfa prima va a ser alfa x prima, alfa y prima, alfa z prima. Entonces tenemos casi todos los ingredientes. Falta simplemente hacer el producto escalar. Tenemos que hacer el producto escalar entre f
el alfa de t con alfa primo en t. Y esto es f1 por alfa x, alfa y, alfa z por el alfa x prima. Más lo mismo con f2, f2 por alfa x, alfa y, alfa z por alfa y prima, más f3 por alfa x, alfa y, alfa z por alfa z prima. Entonces, la integral de c de f de alfa es la integral entre a y b de toda esta expresión por dt. Entonces, lo que voy a hacer es pensar el dt como si fuera algo, un número, y lo voy a multiplicar en cada parte. Pero te digo que voy a poner f1 alfa x, alfa y, alfa z por alfa x prima de t, más f2 por alfa x, alfa y, alfa z por alfa y prima de t, más f3 en alfa x, alfa y, alfa y, alfa z por alfa z prima de t. ¿Por qué todo esto? Bueno, les quiero mostrar lo siguiente. Este término de acá se le suele poner simplemente dx. Este término de acá, dy, y este término de acá, dz. ¿Por qué les quería mostrar esto? Bueno, porque ahora vuelvo a eso que estaba escribiendo, pero digo, por ejemplo acá, calcule y de x más z de y más x de z. Entonces, cuando ustedes vean cosas del estilo de x, de y, de z, se le tienen que prender a la lamparita y decir, ah, esto es un campo, estoy integrando un campo a lo largo de una curva, ¿bien? Y el de x es la derivada de la primera componente, mejor dicho, la primera componente de la derivada de mi curva por dt. El de y es la derivada, la segunda componente de la derivada de la parametrización por dt. Y el de z es la tercera componente. Entonces, cuando se lo ponen así, ustedes tienen que darse cuenta que eso es un campo, y la manera de integrarlo es esta. Ahora vemos un ejemplo igual. Pero, ¿se entendió más o menos la idea? Sí, sí, viene bien. En el ejercicio 3 les pide calcular en dos campos. Por un lado tienen algo en dx, algo en dy, algo en dx, algo en dy. La gracia es que tienen varias curvas distintas. Vamos a hacer el dibujo de las curvas rapidito, porque a mí en particular me llevó un tiempo darme cuenta qué curvas eran. Todas las curvas que estamos trabajando en el 3 unen el origen con el punto 2, 1. Entonces van a unir el origen con el punto 2, 1. 2, 1. El práctico quedó medio raro acá, porque este 0, 1 no viene acá abajo, viene acá. ¿Bien? Acuérdense de eso si quieren copiarlo por ahí para acordarse cuando lo vean. Entonces la curva A es simplemente el segmento OA, el segmento que une el origen con A. Vamos a este era el punto A que era 2, 1. Entonces la primera curva es el segmento ese que une. Imagínense que es un segmento de recta. Esta es mi curva A. O sea que tienen que parametrizar esa curva e integrar lo que le dice en esa curva.
Luego tenemos otra curva que es la B que dice quebrada OBA. Eso quiere decir que vamos de O hasta B, es este punto, y después vamos a... Este punto acá es B, es el 2, 0. Entonces la segunda curva lo que hace es, bueno, de B voy hasta A, perdón, del origen voy hasta B, y de B voy hasta A. Esa es otra curva. Que de vuelta la tienen que parametrizar y la va a tener que parametrizar en dos partes. Primero parametrizan esta parte de acá abajo, después parametrizan la parte de arriba. El C es muy parecido, es la quebrada OCA donde C es 0,1. Entonces, este punto de acá es el 0,1. O sea que la curva C lo que hace es, primero sube y después va para allá. Esta es la curva C. ¿Me van siguiendo? Las dos funciones que tenemos son de gradiente, entonces... Bueno, pasa que todavía no vimos eso, ¿no? Si ustedes ya vieron eso, se acuerdan cómo es, bueno, pero en esta parte del práctico aún no apareció nada, que yo no quería mencionar eso, pero bueno, pueden usar. No, no, está bien, digo, porque en el teórico ya lo vieron, o sea que si se acuerdan, se dan cuenta de eso, ya está. Eh, ¿Qué otra curva tenemos? Tenemos la parábola con eje OI. Yo lo que entiendo de eso es, la parábola con eje OI es que sea una parábola vertical, o sea que sea simétrico al eje OI. Entonces va a tener que ser algo del estilo así. Esta sería mi curva D. También hay que ver cómo parametrizarla. Es una parábola que pasa por el origen y que pasa por el punto 2, 1. Entonces, con esa información pueden encontrar una parametrización de la parábola. Y el último es parábola con eje OX. O sea, acá le queda por otro lado. Es algo así. Entonces, si quieren, pueden pensar en una parábola que el eje es OX. Simplemente me quedo con la parte que une 0, 0 con 2, 1. Este sería el eje. Entonces, la idea es parametrizar esas 5 curvas e integrar los campos que le dan en esas 5 curvas. ¿Dudas sobre esto? Para las parábolas de la siguiente sugerencia, capaz que les ayuda un poco. D tiene que ser algo de la forma I igual a x al cuadrado más b. Es una parábola donde el eje Y está. Entonces, sabiendo que pasa por 0, 0 y por 2, 1, ustedes lo que hacen es ver quién es A y B. Y después lo que hacen es que phi de t va a ser t, i. Entonces, acá en i ponen lo que tenga que ir, ¿no? Sería, si quieren, a por t cuadrado más b. Entonces, hallan primero quién es A, quién es B, sabiendo que pasa por 0, 0 y por 2, 1. Y acá tenía la parametrización de la parábola. Y el es similar. En el E lo que va a pasar es que la parábola en realidad es x al cuadrado, igual a por i más b. Entonces, sabiendo qué pasa por a y b, o sea, por 0, 0 y a 1, la misma idea. Alfa de t, ahora el que está libre es i. Entonces le queda la raíz de ai más b, y acá t. Pero acá venía una t. at más b. O sea, me queda la raíz porque esto es x al cuadrado. Y yo simplemente quiero x. Y me queda la raíz positiva y no la negativa porque estoy ahí arriba, ¿no? El x, el x es positivo. Del otro lado el x es negativo. ¿Sí? ¿Dudas sobre este ejercicio?
Y el 4 es muy similar. También tienen que integrar un campo vectorial, pero ahora a las curvas se las están dando como intersección de la superficie. Entonces estamos medio cortos de tiempo, así que vamos a hacer, por ejemplo, el 1 del A, y después hacemos el resto. El 4 A. O sea, la misma historia, quieren calcular una integral en línea de un campo, el tema es que la curva se la están dando como intersección de toda superficie. Entonces la curva tiene que ser x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z igual 2 y x igual a y. A eso me da una curva, son dos superficies que intersectan en una curva. Queremos la parte que va de 0, 0, 0 a 2, 2, 0. Entonces, intersección de superficies es que las dos ecuaciones se cumplan a la vez. Así como en la que venía el 1, ustedes podían encontrar la ecuación de una recta como intersección de los planos. Acá la misma historia, simplemente que no son cosas lineales, porque hay cosas cuadráticas y bueno. Pero es un sistema que no es lineal. Entonces, una manera de resolverlo es x es igual a y. Entonces, enchufan eso ahí. Entonces le va a quedar x menos 1 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado más z igual 2. Por lo tanto, z es 2 menos 2 veces x menos 1 al cuadrado. Simplemente estos son iguales, los sumo y los pasan restando. Y ahora hacen la historia de hoy. Dejan fijo x y se van fijando quiénes son el resto de las variables. Fijamos x igual a t. Entonces y es igual a x es igual a t. Z es igual a 2 menos 2t menos 1 al cuadrado. Y ahí tienen la parametrización, porque tienen cuánto es x, cuánto es y, cuánto es z. Alfa de t es t 2 menos 2t menos 1 al cuadrado. Resta ver cuánto tiene que valer t, o sea, cuál es el intervalo, está definido, ¿no? Porque si queremos solo la parte que va de 0, 0, 0, la parte que va 2, 2, 0. O sea, que hay que ver entre qué y qué corre el t. Vamos a hacer esto, un dibujito de esto. Siempre que le diga que quieren una curva como intersección de superficies, la idea es eso, es resolver un sistema que a priori no es lineal. Pero bueno, es darse maña y ver cómo hacerlo. Entonces teníamos x menos 1 al cuadrado más y menos 1, ¿qué pasa? Y menos 1 al cuadrado más z igual 2. Después teníamos x igual y. Primero se intersectan en algo ahí. Yo podemos verlo. Intersección A con B. Esa curva naranja es la intersección. Pero nosotros solamente queremos la parte que une 0, 0, 0 con 2, 2, 0, que es este punto. O sea, esa es la curva que queremos integrar. Ahora, ¿qué pasa si ponemos la parametrización esa que encontramos? Curva era t2 menos t menos 1, 2 menos t menos 1 al cuadrado, parámetros t, vamos a ponerle menos 10. Bueno, ¿qué pasa? Ah, me falta un 2 acá. Ahí va, ahora sí. Miren que justamente la parametrización de la curva negra es exactamente igual a la naranja. La curva naranja, que da la intersección, realmente está parametrizada por esa parametrización. Lo que resta ver es entre qué y qué va t.
Pero nosotros solo queremos esta partecita de acá arriba. Si nos decimos el t, en realidad estamos en toda la curva. No nos interesa toda la curva. Entonces piensen entre qué y qué tiene que ir t para solamente recorrer esa partecita de arriba. ¿Se entendió la idea? Entonces, bueno, para la falta de eso, nomás ver entre qué y qué tiene que ir el t, y después se integran. En el B y el C hay que ver cómo despejarlo. De vuelta, intenten hacerlo, si no les sale, el viernes lo vemos. ¿Alguna consulta? Bueno, nos vemos el viernes entonces. No se dejen estar, si tienen dudas, pregunten en el foro. Creo que una persona nos ha preguntado en el foro hasta ahora.